Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Vale, ya me han tapado. Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de ¿el salario mínimo genera desempleo? Es un progre que ha dicho que, bueno, que no genera desempleo. ¿Qué estás diciendo? Gente como Libertad lo que surja, pues es muy mala y dice que genera desempleo y esto no es así. Vamos a ver qué argumentos da. Mira, ole, aparece este tío ahí. ¿Cómo no? A ver. Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Vale, se oye. Venid a Twitch, eso, que estamos viendo en Twitch. Así que venid. de todo un poco. Capitalismo, Hoy ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Lo que te ha enviado Tipito es un paper que financia el gobierno argentino. Mira, ya está saludando. Estamos hablando sobre otro tema que también suele ser motivo de ira a los libertarios, el salario mínimo. La fijación de un salario mínimo es una práctica generalizada desde comienzos del siglo XX. Las normas aprobadas en Nueva Zelanda O sea, es algo que pasa en muchos sitios, por lo tanto está bien. ¿Qué más me da a mí? Que se apruebe en muchos sitios, que estén pocos, que... ¿Quién es este? Pues yo qué sé, un random. Random sin más. y Australia fueron pioneras en la materia. En Argentina, el decreto 33.302 de 1945 fue la primera norma jurídica que estableció las bases fundamentales de esta institución. La Convención Constituyente, en 1957, al incorporar el artículo 14 bis, consagró su garantía constitucional. Por otro lado, los datos demuestran que el hecho de tener un salario mínimo elevado no genera un aumento del índice de desempleo. Vale. Aquí iba a decir por qué el salario mínimo no genera desempleo. Es por eso que Uruguay presenta una tasa de desempleo del 7,4% según cifras oficiales, mientras que su salario mínimo en dólares alcanza la cifra de $426. Nuestro salario mínimo es menor que el de Uruguay, pues este es de $295. Y sin embargo, nuestra tasa de desocupación es mucho mayor que la de Uruguay. Y ya está, ¿eh? Es que tenemos un salario mínimo más alto o más bajo, lo que sea, y uno, mira, este más alto, este más bajo y ya está. Y se acabó y ya lo he demostrado. Puesto que esta llega al 10,1%. Esto demuestra que el salario mínimo no es una causa concluyente del desempleo. Nadie dice jamás en la historia, se ha dicho, que sea algo, una regla de tres perfecta, sino que influye. Pero tú tienes que mirar no el salario mínimo sin más, sino el salario mínimo respecto al salario medio o modal, o cómo vayan los salarios, o los salarios más frecuentes, o los salarios de la gente poco productiva. Es que no tiene sentido compararlo así en términos absolutos. No puedes comparar Suiza pues con Zimbabue, es que no tiene sentido alguno. Y no influye. Tú pones en Argentina el salario mínimo de, yo qué sé, de Australia y no te trabaja nadie. Y el país quiebra al día siguiente. Es que no se puede. Prácticamente la tasa de desocupación. Más pruebas. Chile presenta una desocupación menor a la de Argentina a pesar de poseer un salario mínimo bastante elevado. ¿Y qué diferencia de renta hay entre un sitio y otro? Cuéntame. Y mucho más alto que el nuestro, el cual llega a los $442, y sin embargo su desocupación es menor que la nuestra, ya que es del 6,9%. Ya está, con eso se queda muy a gusto. Ahora os contaré yo. O sea, primero quiero ver cómo expone y luego voy a ponerlo más rápido, pues esta gente es muy aburrida. Por favor. Venga. Como pueden observar, no hay una relación matemática y científica entre el nivel de salario mínimo y la tasa de desempleo. No hay una relación matemática. Claro. Entonces ya está. Si no hay relación matemática exacta y perfecta, como no hay más cosas, como no influyen más cosas, como no hay otras variables, como por ejemplo impuestos, regulaciones, barreras de acceso, licencias, eso no importa. Productividad, salario medio, no. De hecho, todos estos datos demuestran que el desempleo es menor en aquellos países en los cuales el salario mínimo es mayor. O sea, ha elegido 3 países, 3, y dice, cuanto más salario mínimo de mis ejemplos, menos paro. Soy un genio. Ya está. Solucionado. Subamos el salario mínimo y bajar el paro. Estos datos contradicen la tesis liberal según la cual el salario mínimo elevado es una causa principal del desempleo. Principal no, es una causa.
Pareciera que los liberales le tienen una fobia racional al Estado, pues son tan paranoicos con respecto a este que presuponen que todo lo que proviene del Estado es necesariamente negativo. No es lo que provea, sino cómo lo financia, cómo lo hace, sino que lo hace por la fuerza. Nosotros estamos en contra de la violencia, de la coacción, de la obligatoriedad coactiva por parte de personas que ni te van ni te vienen. O sea, que no es que tu padre te diga no pases por ahí que te vas a caer. Es que viene un señor y te dice, oiga, no me conoce usted de nada, pero como vaya por aquí, que aunque sea suyo, su casa, pues como haga esto, lo voy a meter preso por su bien. Francia es uno de los países de Europa que posee uno de los salarios mínimos más altos del mundo, el cual es de 1.522 euros por mes, pero su tasa de desocupación es muy baja. Y ya está, es que le da igual todo. Puesto que esta solo llega al 8,8%. Sin embargo, el salario mínimo de Alemania es superior al de Francia, pues este llega a los 1.558 euros por mes. Y sin embargo, Alemania tiene una desocupación menor que Francia, aunque tenga un salario mínimo mayor. Ya está, La desocupación de Alemania apenas alcanza la cifra de 3,1%. El desempleo que acontece en Estados Unidos es mayor al de Alemania, a pesar de que el salario de este país es mucho más bajo que el que rige en Alemania, puesto que el salario mínimo de Estados Unidos llega a los 1.048, es de 1.050 euros tasa de desempleo de estos dos países mencionados, ya que llega al 13,9%. Es por eso que cuando los poseros de la nueva derecha, como Adria, de Libertad y lo que surja, exclaman que la tasa de paro de España es muy alta porque existe un salario mínimo, es porque están mintiendo descaradamente. Ah, claro, como hay países que tienen esto más alto y... Vamos a ver. El salario mínimo lo que hace es prohibir trabajar a personas poco productivas en puestos poco productivos. Si tú tienes un empleo que produce 800 al mes y pones un salario mínimo de 1050, pues entonces es que no es rentable, no te van a contratar. Y entonces lo que pasa con el salario mínimo es que la gente en general pierde el empleo, sino ciertos sectores. En España había solo un 5% de la población cobrando el salario mínimo cuando subió. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues... hay pocas posibilidades de que personas pierdan el empleo porque es un porcentaje muy pequeño de la población. Lo que sí que es cierto es que hay personas que no pueden acceder a trabajar porque existe este salario mínimo. Y aún así sí que aumentó el paro, ¿eh? Sí que cierto sector sí que lo tuvieron que despedir. De hecho, en Estados Unidos, pues cuando subió el salario mínimo, pusieron en los McDonald's, que despidieron a la gente y pusieron máquinas automáticas. Pues fantástico, o sea, es increíble. Y en Estados Unidos hay estudios que demuestran, por ejemplo, en el libro de Economía Básica de Thomas Sowell, habla sobre todo esto, en lo que explica que en Estados Unidos, en las subidas de salario mínimo, pues perdían muchísimo el empleo las personas pues negras, las personas pues las mujeres, por ejemplo, las personas inmigrantes, porque pues eran menos productivas, porque estaban puestos a elegir. Como había más oferta en el momento que subes el salario mínimo, como se aumenta el paro, pues eliges y eliges a unos o a otros, tal. Y mira, es que eso es lo que se consigue, se acaba perjudicando más a quien más problemas tienes. Tú cuando subes el salario mínimo no estás perjudicando a un abogado así de élite y tal, sino pues al chaval al que echas. Y además, también hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que ha ido subiendo el salario mínimo, pero ha habido épocas que más o menos había buen empleo, que no sé qué datos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la devaluación de la moneda. Si tú subes el salario mínimo, pero luego la moneda se devalúa, pues te quedas donde estabas y entonces todo vuelve a la normalidad. Y es lo que ha pasado en Estados Unidos. A medida que la moneda se iba devaluando, pues el salario mínimo bajaba y entonces más personas de estas que quedaban fuera podían entrar. Esto es la única ventaja que tiene la inflación, que es que el salario mínimo te lo cargas. Eso es bueno. Algo es algo, hay que mirar siempre el lado bueno de la vida, ¿no? Que decían los Monty Python. Entonces, ¿qué más? Os quería contar una cosa más y se me ha olvidado. Vale, ya me acuerdo. De hecho, hay otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando se analiza esto, y no se ha de hablar solamente de paro y salario mínimo, sino que también hay que hablar sobre trampas. Por ejemplo, puede ser que suba el salario mínimo y en vez de despedir al trabajador, lo que le diga es un bueno. Vale, no te despido, pero vas a hacer unas pocas horas extra que no te vamos a pagar. Y en España, pues pasa muchísimo eso. En España, como hay tantísima regulación, salario mínimo, tanta traba y demás, pues los salarios poco productivos, pues acaban siendo rentables gracias a estas cosas. Y no te puedes ir porque en otro sitio pasa exactamente lo mismo. Entonces, es algo sistemático, no es algo de... Por ejemplo, esto en trabajos grandes, trabajos de buen sueldo, no pasa. Básicamente porque ahí te puedes ajustar bien al salario, puedes hacer el contrato bien por la rentabilidad que tú haces. Pero los salarios más bajos sí que este juego porque
llega un punto en que no puedes hacer rentable eso si no es de esta manera. Por lo tanto, pasa de forma sistemática y creas un montón de paro y un montón de trabajadores que quieren trabajar y no pueden y tienen que aceptar estas cosas porque no les queda otra. No tienen otros... El gobierno ha ilegalizado otros trabajos que podrían hacer. Entonces, estás haciendo que muchísimos trabajos sean de esta manera. Y claro, esto es bajar el paro, pero... Y además, pues eso, pues lo típico de... Pues sí, te contrato para unas pocas horas y te hago estar aquí, pues en negro un montón de tiempo y te lo pago tal, pero... Oye, de esto. Entonces, claro, así bajas ficticiamente el paro, pero... Entonces, ¿por qué España pasa muchísimo esto y en los países más libres sin tantas trabas no? Pues precisamente por las trabas, precisamente por el salario mínimo, precisamente por esto. Y es una manera de maquillar todo esto que hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, esto. Nos vemos.